Clara Campoamor Rodríguez nació en Madrid el 12 de febrero de 1888 y murió exiliada en Lausana, Suiza, el 30 de abril de 1972. De niña se crió en una familia que estaba más cerca del pensamiento liberal que del conservador. Estudió hasta los 13 años, pero tuvo que interrumpir su formación educativa tras la muerte de su padre porque la situación económica de la familia era precaria, por lo que comenzó a trabajar como modista y dependiente de comercio. Una vez que los problemas económicos aminoraron, pudo volver a estudiar y consiguió el título de bachiller el 21 de marzo de 1923. Entonces comenzó los estudios de Derecho. El 2 de febrero de 1925 consiguió entrar en el Colegio de Abogados de Madrid y ese mismo año abrió su primer despacho de abogada. En mayo de 1931, con la llegada de la Segunda República, el gobierno provisional anunció la publicación de un decreto que concedía la calidad de elegibles a los sacerdotes y a la mujer. Uno de los principales avances que logró Clara Campoamor en la legislación española y por el que más se reconoce su labor es la lucha personal por el sufragio femenino. Campoamor pretendía incluir en el artículo 25 el sexo como uno de los preceptos para no ser fundamento de privilegio jurídico. El 1 de septiembre fue el primer día en el que Clara Campoamor se subió a la tribuna de oradores a hablar ante la Cámara y con ello se convirtió en la primera mujer en hacerlo. El 1 de octubre se debatió si las mujeres deberían votar o no, y la otra diputada que había en las Cortes, Victoria Kent, opinaba que el voto femenino debía aplazarse porque no era el momento de otorgárselo a la mujer española, poniéndose así en contra del propio voto femenino. Pese a los múltiples debates que se sucedieron desde el 1 de septiembre, en los que Campoamor tuvo que luchar contra otros partidos, contra otras mujeres diputadas y contra los de su propio partido, que justificaban que la mujer votaría a los partidos de derechas y por ello no debería hacerlo, el 1 de diciembre de 1931 se rechazó una enmienda que pretendía aplazar el voto femenino con 127 diputados a favor y 131 en contra, por lo que ganó el derecho al voto de la mujer. En 1933 votaron por primera vez las mujeres, a las cuales se acusó de que ganara las elecciones el Partido Conservador, y Campoamor no logró renovar su acta electoral, ya que todos los partidos de izquierdas la culparon de su derrota. En septiembre de 1936, Campoamor abandonó el país huyendo de la guerra civil, y en Lausana, exiliada, murió a los 84 años. Concepción Arenal nació el 31 de enero de 1820 en Ferrol, La Coruña, y murió el 4 de febrero de 1893 en Vigo, Pontevedra. Desde niña ya vivía en un ambiente de liberalismo, ya que su padre se enfrentó contra la monarquía absolutista impuesta por Fernando VII, acto que le llevó a prisión y provocó que le condenaran a una muerte temprana. Arenal solo tenía 9 años por entonces, pero gracias a su padre se dio cuenta de que debía defender sus convicciones y luchar por sus ideales. Siempre había querido recibir más formación de la que le ofrecían en el colegio y en 1835 se trasladó a Madrid decidida a cursar estudios superiores, aun cuando el acceso a las aulas universitarias estaba vetado a las mujeres. Arenal no dudó en vestirse de hombre para acudir a las clases de Derecho Penal y Jurídico. Allí conoció al que sería su marido, Fernando García Carrasco, con el que se casó el 10 de abril de 1848, un hombre que contemplaba a su esposa como a una igual y a la que le animaba en sus inquietudes feministas. La carrera profesional de Arenal se basó en la literatura. Escribió poesía, teatro, zarzuela y novelas. El matrimonio comenzó a colaborar en el diario La Iberia, pero en 1857 él murió y Arenal se convirtió en editorialista, hasta que en mayo de ese año el gobierno promulgó una ley que obligó a firmar todos los artículos en prensa y se quedó sin trabajo. El 4 de abril de 1864, cuando Arenal tenía 44 años, el ministro de Gobernación, Florentino Rodríguez Vaamonde, la nombra visitadora de prisiones de mujeres. Fue cesada en 1865 por un ensayo titulado Cartas a los delincuentes, en el que defendía una reforma del Código Penal.
En 1868 publicó su primera obra feminista, titulada La mujer del porvenir. En este libro intentó rebatir la inferioridad fisiológica de la mujer determinada por el Dr. Gall y demostrar su superioridad moral. También fue la fundadora del Patronato de los 10, de la Constructora Benéfica y del periódico La Voz de la Caridad, y ocupó otros cargos como secretaria de la Cruz Roja de Madrid y directora de un hospital de campaña durante la Tercera Guerra Carlista. Concepción Arenal inspiró a muchas mujeres en su lucha por el feminismo, entre ellas una de las grandes figuras de la que ya hemos hablado aquí antes. ¿Adivináis quién es? Clara Campoamor. Carmen de Burgos Seguí nació en Rodalquilar, Almería, el 10 de diciembre de 1867, aunque es verdad que algunos biógrafos señalan que nació en 1879, ya que no puede precisarse la fecha con exactitud, y murió en Madrid el 9 de octubre de 1932. La escritora se casó joven y se fue a vivir a Almería, hasta que, al fallecer el segundo de sus hijos, abandonó a su marido y se fue a vivir a Madrid con su hija. Mientras trabajaba, también estudiaba y obtuvo el título de maestra y una plaza en la Escuela Normal de Guadalajara. Ella fue una precursora del feminismo por su actitud vital y por sus ideas reformistas que evolucionaron desde posturas moderadas a posiciones más beligerantes en la defensa del divorcio, del sufragio universal y de la supresión de algunas leyes sexistas. Desde 1903 publicó artículos bajo el epígrafe Lecturas para las mujeres en el Diario Universal, por lo que se convirtió en la primera mujer redactora de un periódico con columna fija. A partir de ese momento se la conocerá por el seudónimo Colombín. De Burgos empezó a introducir en sus columnas artículos de temática feminista, además de otros asuntos como reivindicaciones sociales o antibelicistas. En 1906 recorrió Europa con una beca y escribió artículos para el diario Heraldo de Madrid. Gracias a este medio se convirtió en la primera mujer corresponsal de guerra y se trasladó a Marruecos para describir lo que allí ocurría. A lo largo de su vida también escribió distintas obras. La primera de ellas fue la novela Los Inadaptados. Cuando ya estaba integrada en el ambiente literario y cultural madrileño, creó su propio círculo denominado El Salón de Colombín, una tertulia que reunía escritores consagrados y jóvenes promesas. Allí conoció a Ramón Gómez de la Serna, con quien tuvo una larga relación amorosa. En la década de los 20 presidió la Asociación Cruzada de Mujeres Españolas y lideró la primera manifestación reivindicativa de las sufragistas en España. En 1932 murió después de la proclamación de la Segunda República y consiguió ver cómo algunas de sus reivindicaciones se llevaban a cabo, como el derecho al voto de las mujeres. Ella es Carmen de Burgos y Marie Salomé Sklodowska-Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, y murió el 4 de julio de 1934 en San Selmo, Francia. Curie fue la primera mujer doctora en ciencias y también la primera profesora en la prestigiosa Sorbona, la Universidad de París, donde conoció al profesor de física Pierre Curie, con quien se casó y desarrolló sus investigaciones. Pero como ya hemos visto en historias de otras mujeres, Curie tuvo que superar infinitos obstáculos para dedicarse a la ciencia, dado que en su país, Polonia, las mujeres no podían ir a la universidad. Curie desarrolló la teoría de la radiactividad, un término que ella misma acuñó, y descubrió dos elementos, el polonio y el radio. Las investigaciones sobre la radiactividad la llevaron a convertirse en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Física de forma conjunta con su marido y el profesor Becquerel, aunque en un principio no contaron con su aportación hasta que Pierre escribió a la Academia para que la incluyeran en la entrega del galardón. En 1904, Pierre Curie fue nombrado catedrático de física en la Universidad de París y en 1905 miembro de la Academia Francesa, cargos nunca ocupados por mujeres, por lo que Marie Curie no obtuvo el mismo trato pese a que el principal mérito de los logros comunes era suyo. Pero tras la muerte de su marido en 1906, ella heredó su cátedra y continuó con su trabajo. En 1911, la científica ganó un segundo Nobel en Química por su descubrimiento del radio, pero Svante Arrhenius, miembro de la Academia, dudó si concederle el galardón porque unos años después de la muerte de su marido comenzó una relación con un hombre casado, a lo que ella alegó:
El premio me ha sido concedido por el descubrimiento del radio y del polonio. Opino que no hay ninguna relación entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Años después fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia, instituciones que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad. Su trabajo provocó su propia muerte debido a una anemia plástica provocada por manipular material radiactivo sin el equipo recomendado. Tuvieron que pasar 6 décadas hasta que en 1995 Curie se convirtió en la primera mujer en ingresar en el Panteón de París por su legado. Como podéis comprobar, Curie se convirtió en precursora de muchos logros hasta ese momento solo concedidos a los hombres. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en Ciudad de México, y murió el 13 de julio de 1954 en el mismo lugar. En 1922 ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, una prestigiosa institución educativa en la que solo eran 35 mujeres de un total de 2.000 alumnos, y aspiraba a estudiar medicina. A los 18 años, el 17 de septiembre de 1925, sufrió un grave accidente de autobús que la obligó a una larga convalecencia durante la cual aprendió a pintar. En 1929 contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera y 3 años después sufrió un aborto que le afectó enormemente. A través de la pintura, Kahlo reflejaba la colisión entre su ansia de felicidad y la insistente amenaza de su destrucción. Durante la convalecencia del accidente, sin poder incorporarse, comenzó a pintarse a sí misma. Este fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que ocupa el grueso de su producción. A pesar de su accidente, Kahlo esperaba que su segundo embarazo llegara a buen término, pero su pelvis fracturada no podría acoger el desarrollo de un niño. Pero no solo la enfermedad fue causa de sus trastornos y metáfora de sus pinturas, el fracaso de su matrimonio también afectó en sus cuadros. En 1939, el matrimonio se divorció y la artista entró en un estado anímico depresivo, aunque unos meses más tarde volvieron a casarse. Pese a las etiquetas que ponía la gente a sus pinturas, a las cuales catalogaban de surrealistas, ella profesaba una profunda aversión hacia los representantes de este movimiento. En 1953 se organizó la única exposición individual en su país durante la vida del artista. Sin embargo, la salud de Kahlo estaba muy deteriorada y los médicos la prohibieron ir, aunque se negó a esa decisión y fue en ambulancia. Fue admirada por muchos no solo por su pintura, sino por su fuerte personalidad, y está considerada como un auténtico icono feminista y la máxima representante del arte mexicano del siglo XX. 111 años después del nacimiento de la universal pintora, los tratados sobre su obra y pensamiento siguen proliferando en las redes, las librerías e incluso la moda. Pese a todas las trabas que encontró en el camino, estas la ayudaron a convertirse en una de las pintoras más famosas de la historia mundial, un símbolo de lucha constante. Ella es Frida Kahlo. Emilia Pardo Bazán nació el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña y murió el 12 de mayo de 1921 en Madrid. Cuando era joven pudo recibir una buena educación gracias a las posibilidades económicas de su familia, estudios que supo aprovechar y se convirtió en novelista, poetisa, periodista, traductora, crítica literaria, editora, catedrática universitaria, conferenciante y la introductora del naturalismo francés en España. Después de casarse a los 16 años el 10 de julio de 1868, viajó con su marido y sus padres por Europa, donde aprendió inglés y alemán. Colaboró en numerosas revistas y periódicos, algunas incluso fundadas por ella, con crónicas de viajes, artículos, ensayos y gran cantidad de cuentos que agrupó en varias colecciones. Pardo Bazán incorporó en sus escritos sus ideas sobre la necesidad de modernizar la sociedad española y defendió la obligatoriedad de instruir a las mujeres y ofrecer un acceso justo a todos los derechos y oportunidades que disfrutaban los hombres.
Estos derechos también los defendió en público en el día a día, ya que se divorció de su marido y llegó a mantener una relación sentimental con Benito Pérez Galdós, del que se ha conservado una parte de su correspondencia. Pero pese a todos esos méritos, recibió críticas, insultos machistas e incluso discriminación hasta por parte de sus propios compañeros escritores, quienes la negaron hasta 3 veces su ingreso en la Real Academia Española, a pesar de sus logros. A través de sus publicaciones defendió los derechos de las mujeres, algo que también aplicó en la vida pública hasta convertirse en la primera catedrática de literatura en la Universidad Central de Madrid, además de ser la primera presidenta de la sección de literatura Ateneo y ser la primera corresponsal de prensa en el extranjero, en Roma y en París. Pardo Bazán también fue una excelente profesora valorada por sus alumnos, que la definían como directa, culta y entretenida, una catedrática que llenaba las clases a las que llegaron a matricularse 825 alumnos frente a los 221 de Ramón y Cajal. Con su obra y con su vida, Pardo Bazán puso de manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad los mismos cargos que el hombre. Fue, por tanto, una mujer independiente y precursora de las ideas feministas y de los derechos de la mujer con los que contamos en la actualidad. Rosa Louise Parks nació en Tuskegee, Alabama, el 4 de febrero de 1913 y murió en Detroit, Michigan, el 24 de octubre de 2005. Parks es conocida como la primera dama del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. De joven, cuando terminó de cursar sus estudios, se casó con Raymond Parks. El matrimonio vivía en una época en la que la segregación por motivos religiosos o raciales predominaba en la mayoría de los estados del sur. Era una mujer que estaba decidida a combatir esta desigualdad y en 1949 se convirtió en asesora de una asociación para promover el bienestar de los negros, la National Association for the Advancement of Colored People. Ya desde su adolescencia había librado pequeñas batallas personales contra la segregación. El 1 de diciembre de 1955 tuvo lugar el incidente que la haría mundialmente famosa, una acción para luchar por la igualdad de los derechos en Norteamérica. Parks, una humilde modista negra, se negaba a ceder su asiento en el autobús a un viajero blanco, lo que provocó que el conductor llamara a la policía. Así, la mujer fue detenida, obligada a pagar una multa de $14. Este hecho puso de manifiesto, una vez más, las condiciones de segregación a las que estaban sometidas las personas negras, además de otras desigualdades como que tenían prohibido el acceso a piscinas, escuelas, restaurantes y un gran número de servicios públicos que eran exclusivos para blancos, además de tener aseos diferenciados. Este incidente provocó que se creara la Montgomery Improvement Association, cuya finalidad era defender los derechos civiles de la minoría negra, de la cual Martin Luther King fue su presidente. Esta asociación organizó un boicot masivo que consistió en no coger el autobús y fue un rotundo éxito. Duró 382 días y contribuyó a que la causa de los afroamericanos de Montgomery fuese conocida en todo el mundo. Como consecuencia de ello, el gobierno norteamericano se vio obligado a abolir la segregación en los transportes públicos, ya que estos empezaron a quedarse vacíos. En 1957, Parks y su marido se establecieron en Detroit, donde prosiguió su actividad en la defensa de los derechos civiles, lo que la llevó en 1965 a trabajar para el congresista John Conyers. Después del fallecimiento de su marido en 1977, fundó el Instituto Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, dedicado al desarrollo personal. Actualmente este centro patrocina el programa anual Camino a la Libertad, con recorridos en autobús para adolescentes con el objetivo de darles a conocer la reciente historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1999, Rosa Parks recibió de manos del presidente Bill Clinton la Medalla de Oro del Congreso y todavía hoy su figura es considerada como una de las más importantes en la lucha por los derechos civiles.
vida tiene tu nombre, mujer de las 1000 batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, Todas las luces del mundo iluminan tu vereda, y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña. Y sigues tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Un pasito más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Confía, eres única. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.